Tardes, tenemos aquí la compañía de Eva Carrillo y vamos a meditar de los escritos de Luisa Picarreta, el volumen 4, de fecha 28 de julio de 1902. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, muy buenas tardes, un placer aquí de compartir nuevamente contigo y bueno, este tema tan importante acerca de la vida de oración. El espíritu de continua oración atrae tanto al Señor que no solo manifiesta al alma las obras de su humanidad, sino lo que su divinidad hacía en ella. Qué interesante, ¿verdad? Dice, continuando en mi habitual estado, me encontré fuera de mí. Pues recordemos que una de las características de la vida de Luisa es que nuestro Señor tomaba su alma y la sacaba de su cuerpo, por eso se quedaba como un bloque de mármol frío, como si se hubiera muerto. La primera vez, pues dijeron, Luisa ya se murió, y a la hora que viene el sacerdote le celebra una misa y le hace el signo de la cruz, pues se incorpora Luisa. El susto que se han de haber llevado, ¿verdad, Eva? Entonces, sí. ¿Por qué hacía esto nuestro Señor? Porque como la escogió como alma víctima y le participaba de sus sufrimientos en la pasión, si hubiese tenido su alma en el cuerpo, pues el cuerpo tiene determinada tolerancia al dolor, y como esos dolores rebasaban por mucho esa tolerancia de nuestra naturaleza humana, pues Luisa se hubiera muerto. Entonces el espíritu, que es más fortalecido, que es superior, pues entonces resistía, ¿verdad?, ese acompañar a Jesús, ese ser solidaria con Jesús y sentir esos dolores que Jesús sintió. Desde luego, pues no fueron a la misma magnitud por ser criatura, pero de todas maneras, pues ese acompañamiento como alma víctima era en el espíritu todas sus manifestaciones. Bueno, entonces estaba Luisa en esas condiciones, dice, me encontré fuera de mí y hallé a mi adorable Jesús, que no queriéndome dejar ver las desdichas del mundo, me dijo. Aquí Luisa, como la llevaba nuestro Señor a pasear en diferentes épocas de la historia, pues veía desdichas, muy común de nuestro proceso como humanidad, puesto que el pecado trae el mal, las consecuencias de las infidelidades a Dios, las consecuencias de las rebeldías, nos traen consecuencias de desdicha. Sí, como humanidad, porque el pecado no se queda solamente en nosotros, sino que sale ese pecado, el pecado no es inerte, entonces esto trasciende a nuestro entorno y afecta tanto a la humanidad como a la naturaleza también, entonces tiene una consecuencia. Sí, qué grave, ¿verdad? Si supiéramos esto, ¿cuánta gente oímos en la calle decir, pues yo hago lo que quiero y no molesto a nadie y me porto mal? Pues no, estamos unidos todos y nos afecta. Tanto el bien se difunde, se reparte, beneficia a todos, lo mismo el mal afecta a la persona que lo realiza, afecta a su entorno y a toda la humanidad. Entonces veía Luisa las desdichas, entonces Jesús le dice, hija mía, retírate, no quieras ver los males gravísimos que hay en el mundo. Esto pues es como una advertencia que le hace Jesús a Luisa de que van a pasar males, y claro que ella es una hija amada, la pequeña de su voluntad, la pequeña hija de su voluntad, y le está como protegiendo de ver pues esas consecuencias que pues como humanidad vamos a padecer por el pecado. Sí, y aparte de que todos estos escritos, la mayoría, son en medio de la guerra, cuando nuestro Señor le revela esto a Luisa. Entonces, pues es parte de lo que estaba viviendo en ese momento en Corato, estaba sucediendo, y también, como comentabas, era en diferentes tiempos de la época,
que Jesús la trasladaba a ver, ¿no? Entonces Luisa veía probablemente los males que estamos viendo ahora, inundaciones y cada vez más destrucción, y esto nos habla del daño, el efecto que está haciendo la consecuencia del pecado, del aborto y de tantos otros pecados. Sí. ¿Sí? Que entonces estamos sufriendo estas consecuencias. Las consecuencias, y al decir esto me retiró él mismo, y mientras me conducía repitió: lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. A mí me gusta mucho este modo de nuestro Señor, que le dice: esto no lo hagas, aléjate de esto, pero en cambio haz esto otro. Es un suplir el mal por el bien. Conoce nuestro Señor nuestra naturaleza y sabe que cuando algo se nos mete en la cabeza y es algo malo que no nos conviene llevarlo a cabo, si nosotros nada más queremos quitar eso, pues queda el hueco y van a venir entonces pensamientos peores y tentaciones peores, como cuando nuestro Señor sacaba un espíritu y tenía que llenarse eso del espíritu del amor de Dios para que no vinieran espíritus malos a reforzar y a llenar ese espacio hueco que había dejado el que se había ido, el espíritu que había sido retirado. Entonces, conociendo así cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra vida, le dice: no quieras ver los males gravísimos, lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. ¿Qué nos está proponiendo aquí nuestro Señor? Bueno, aquí podemos ver que Jesús es el primero que nos pone el ejemplo en esta vida de oración, porque Él se retiraba a orar y reprende inclusive a los apóstoles que no han podido permanecer ni una hora en oración. Entonces, qué importante es la vida de oración para nuestra vida, para nuestro entorno y para mitigar también estos sufrimientos que cuando hay estos castigos, que aquí a Luisa le dice que no vea, nosotros podríamos tener nuestros propios juicios, ¿sí? Entonces a Luisa le dice: retírate, ¿no? Porque a lo mejor, Luisa, humanamente podemos caer en los juicios temerarios, ¿no? De decir, bueno, este que ha hecho tanto mal, este que ha provocado la guerra, pues que se muera y que le pase y le suceda y que no tiene perdón de Dios y criterios humanos al fin y al cabo, ¿no? Sí, así somos. Entonces aquí le dice: retírate y más bien dedícate a hacer vida de oración. ¿Y cuál es la consecuencia de la vida de oración? Pues que se mitiga este sufrimiento a nuestro Señor, que es el primero que sufre, cuando sufre en la humanidad, que somos nosotros, células vivas del cuerpo de Cristo. Entonces es una forma de mitigar este sufrimiento. Cuando un miembro de ese cuerpo se duele todo el cuerpo. Cuando un miembro de ese cuerpo consola a Jesús a través de la oración, se mitiga ese sufrimiento a nuestro Señor también. Qué importante saber esto, Eva, porque muchas veces nos sentimos impotentes ante tanto dolor que tiene Jesús. Conocemos ya que el pecado pues le causa daño, le causa heridas, le causa llagas. Está un Jesús dolido, sufriente, y quisiéramos, ¿verdad?, que le pudiéramos mitigar un poco. Y aquí pues nos va enseñando nuestro Señor que este espíritu de continua oración. Sabemos que tenemos que orar, pero me llama mucho la atención que es continua la oración. Vamos a ver cómo es esto posible, porque es muy interesante que nuestra vida se realice en una comunicación continua con Dios. Tratar siempre el alma de conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención, la vuelve tan bella en mi presencia que las noches de su corazón
armonizan con las noches de mi corazón, y yo me siento tan atraído a conversar con dicha alma que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, sino que también le voy manifestando algo de las obras ad intra que la divinidad hacía en mi humanidad. ¿Qué cosa, Eva? A ver, primero vamos a aclarar que esas acciones, obras de Dios ad extra, pues es la creación para que podamos comprender de qué nos está hablando nuestro Señor. Es todas las obras que conocemos. Exteriores, inclusive su pasión exterior en la salvación. Y el verdadero hombre, y que también hay una pasión interior. Entonces acá, en este espíritu de continua oración, vamos a entrar en el interior mismo de la divinidad, las obras ad intra. Sí, dice conversar siempre conmigo, o sea, esa es oración, porque a lo mejor podemos entender que oración es rezar el Padre Nuestro de memoria y rapidito, porque se me hace tarde, ir a misa porque tengo que cumplir, porque si no dicen que es pecado mortal y me voy al infierno, y entonces volvernos como católicos escrupulosos, ¿no? Que lo tengo que hacer porque si no es pecado, porque si no me voy al infierno, sino hacerlo realmente con amor, con tener esta unión perfecta de esta comunión de oración continua. Y por eso le empieza diciendo que sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca, o hasta con la simple intención de estar, cuando estamos enamorados, nos enamoramos y no pensamos en otra cosa más que en el hijo que estamos enamorados, en el novio o después en el esposo, y se tiene esa unión, se quisiera estar todo el tiempo con el enamorado. Entonces esa es la etapa del enamoramiento con Jesús. Entonces la oración nos lleva a esta verdadera unión y la etapa de madurar una relación, de tener esa continua comunicación con aquel que es el ser amado. Claro. Y entonces no nada más rezar, repetir palabras, oraciones que ya sabemos, sino realmente tener esta unión de amor, de comunión con el ser amado. Ahora que dices enamoramiento, ese enamoramiento no se puede dar, sobre todo con un ser divino como es nuestro Señor, si no lo conocemos. Entonces, depende de nosotros el enamoramiento, porque tenemos que entrar en conocimiento primero con la humanidad de Jesús, primero con el Dios hecho hombre, que al haberse humanizado, pues nos demuestra una humanidad perfecta, tal como fue creada por Dios. Porque claro que después, pues toda la consecuencia del pecado distorsionó la idea original de cómo fuimos creados por Dios. Y Jesús retoma todo lo que en esencia somos como humanidad, como criaturas, como naturaleza humana, para podernos mostrar ahora cómo se debe vivir siendo perfectos. Sí, porque podemos ver la humanidad de Jesús exteriormente, lo que conocemos de la humanidad de Jesús, y podríamos decir qué horror, qué espanto, qué feo, maltrataron la humanidad de Jesús, se maltrató la humanidad de Jesús. Pero si nosotros conociéramos la profundidad y la belleza que tiene cada uno de los azotes que le dieron a nuestro Señor, que nosotros le dimos con nuestros pecados también, que nuestros pecados estaban presentes ahí, si conociéramos esta reparación que Jesús hace en su humanidad, veríamos que es bellísima, que es el rescate que Él pagó por nuestras almas para que nosotros podamos gozar del cielo, y de hecho de empezar a gozar de este don tan grande que nos quiere dar, de que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, que empecemos a gozar de ese cielo. Entonces la humanidad de Jesús es el cielo en la tierra, pero como nosotros humanamente nos quedamos viendo lo exterior, pues no podemos comprender. Entonces nadie ama lo que no conoce. Entonces para enamorarse de este
verdadero hombre que es Jesús en su humanidad, a donde repara todo, pues lo que tenemos que hacer es conocer la profundidad de esta verdadera humanidad de Jesús. Sí, que interesante, y la tenemos tan a la mano, porque los evangelios narran su vida, su paso por la tierra, sus enseñanzas, sus acciones, y entonces ya podemos nosotros imitarlo y ejercitarnos en ese conocimiento de cómo él reaccionó, qué cosa, a qué le daba prioridad, cómo era la relación con el Padre. Entonces, en su humanidad tenemos la entrada para su divinidad. Entonces dice que cuando nosotros estamos en continua oración, no solamente nos revela lo que hizo para afuera, como son sus obras, la creación, la misma redención, la santificación, sino sus obras ad intra, quiere decir en su divinidad, en su interior, en el verdadero Dios. En el verdadero Dios. Y esto pues claro que nos enamora. Si conocer a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad es algo esplendoroso, es una persona digna de admiración, es un ejemplo, es un líder, pues ¿qué no será conocer el interior de Dios? O sea, vamos a llegar al corazón del corazón de Dios. Sí, ad intra, o sea, el interior de Jesús, o sea, y eso es lo que aquí nos revela para quienes ya conocemos las horas de la pasión, que ahí nos revela esta humanidad, lo que estaba reparando con su humanidad, aunque lo que vemos es físico nada más, no se compara con lo que es el verdadero Dios, el que estaba reparando, sí, rehaciendo, reparándole a un Dios. Sí, lo que hizo su divinidad en su humanidad. Entonces, esa reparación de Cristo hombre fue una reparación respaldada y vivida en un Cristo Dios. Sí, porque la reparación a Dios solamente podría ser un Dios, un sí, verdadero Dios, porque se ofendió el haber renunciado nuestros primeros padres a esta divina voluntad, que se fue el vestido de gracia que se quitaron. El haber renunciado a eso, la ofensa fue a un Dios, y entonces sí, solamente podría repararle un Dios, y es el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios, es el que tiene que hacer esta reparación, y lo que se había dañado en la carne se tiene que reparar con la carne. Sí. Entonces, aquello que nuestros primeros padres en su humanidad, en la carne, habían desobedecido, con la obediencia de Cristo se repara esta humanidad del verdadero hombre, que es la parte de nosotros que Él repara al aceptar todo ese sufrimiento exterior y que la muerte interior era más grande. Nos revela totalmente, porque siempre el espíritu es más fuerte y siempre la divinidad de Dios pues abarca todo, concentra todo en Jesús. Ahora, qué importante hacer referencia de que solamente un Dios podía reparar esa ofensa, porque si nosotros juntáramos a toda la humanidad y que toda la humanidad se portara divinamente, perfectamente, no divinamente, perfectamente, pues no hubiera logrado llegar a pues hacer esa reparación de lo que Dios fue ofendido, porque ni juntando todo el bien de toda la humanidad, que eso ni siquiera ha sido posible, porque como andamos, de todas maneras no hubiera llegado a reparar nada, lo que somos comparado con la divinidad de Dios y su majestad y su santidad y su perfección. Ahora dice, te recomiendo el espíritu de continua oración. Aquí ya es un quehacer, ya es un acto que nos mete a la acción directamente.
no es simplemente algo pasivo, sino ya es una actuación pues activa, ya nos involucra y requiere una acción de parte nuestra, ¿verdad? Entonces, sino... Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda herido como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Bueno, entonces acá ya nos está librando este espíritu de continua oración del mal, ¿verdad? Ya nos está como que encapsulando protegiendo para que no nos vaya pues estas insidias del enemigo a hacer caer y a ofender a Dios. Y la belleza, bueno, dice en un pasaje de la Escritura que todo lo referente al cielo y a Dios, dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó. Entonces no tenemos ni siquiera un concepto de esa belleza de Dios. Y de esa belleza que adquiere el alma, porque dice, y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración a nuestra alma, o sea, aquella gracia tan grande, aquella belleza que nos puede infundir el hecho de la continua oración, que esto nos empieza a hermanar verdaderamente con Jesús, a ser verdaderos hijos, a estar plenamente enamorados, conscientes de nuestro Creador, darle el honor, la gloria, la alabanza a quien se lo merece. Y entonces pues la oración tiene todas estas como facetas de poderle dar la gloria, la alabanza, la adoración, la reparación, que en estos tiempos nuestro Señor con tanto pecado es el más ofendido, el más lastimado, y que es del que menos nos acordamos, y es el que queda excluido. Tomamos partidos entre quién tiene la razón y quién no, y nuestro Señor es el que se queda solo, abandonado, está en los agrarios, abandonados, sin adoradores. Entonces nosotros tener este espíritu de oración ayuda a unir nuestra alma, a que nuestra alma vaya adquiriendo este espíritu, esta belleza de la semejanza con el Hijo de Dios. Sí, claro, ahí ya se recupera lo perdido con el pecado, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y pues ya no somos semejantes a nuestro Señor, ya no nos parecemos, y aquí esta acción de la continua oración nos va haciendo ganar terreno en parecernos, en ser semejantes a Él. Que cuando vivamos como Jesús, que solamente vino para hacer la voluntad de su Padre, en la medida en que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre, seremos verdaderos hermanos de Cristo y verdaderos hijos de Dios. Vivir verdaderamente como hijos de Dios, porque eso de saber, sí, todos somos hijos de Dios, Jesús vino, nos dio la vida, ganó la vida eterna para nosotros, todo eso es muy fácil, pero que realmente lo hagamos vida y que realmente vivamos conscientes de eso en cada acción, en esta continua oración que nos está pidiendo, en el caminar, en el hablar. Todo eso nos va uniendo, y entonces eso es lo que nos hará recuperar la semejanza que hemos perdido cuando vivamos en la divina voluntad, verdaderamente vivamos de divina voluntad como Jesús vivió. Eso es lo que nos hará recuperar la semejanza que hemos perdido con Dios. Sí, nos volvemos un espejo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo quiere, ¿verdad? Que reflejemos la grandeza de nuestro origen, de nuestro Creador. Qué interesante, Eva, que a estas alturas que estamos viendo la degradación de la humanidad, estén saliendo estas verdades. Es el tiempo que nuestro Señor ha dispuesto para que podamos dimensionar a qué magnitud de grandeza nos está queriendo llevar nuestro Señor.
Sí, el don tan grande que quiere darnos, el de que aprendamos a vivir de voluntad divina, ¿sí? No es lo mismo que vivir en la divina voluntad. Todos somos, nos movemos y existimos en la voluntad del Padre, pero vivir de divina voluntad, este don tan grande, este regalo tan grande que nos quiere dar Dios en este momento de la historia, aunque veamos que pareciera que todo se va degradando más y más cada día, pero también Dios nos está preparando, le dice Jesús a Luisa, yo les estoy preparando un baño de amor, y es el don de la divina voluntad. Pues qué privilegiados somos al tener la dicha de saber que Dios nos quiere dar este don, porque dice nuestro Señor, le dice a Luisa, cuando yo hago y permito que una persona sepa que le quiero dar que existe este don, es porque se lo quiero dar. O sea, ya somos elegidos en ese momento. Y qué bueno que podamos difundir esto en un medio masivo como es el Internet, para que todos los que nos escuchen pues reciban también esta oportunidad. Ya pues depende de cada quien el que anhele en su corazón conocer este don, que lo aprecie, que lo valore, que lo ansíe, como tú dices, ese enamoramiento pues de algo mayor todavía, porque ya estamos conociendo la misma divinidad de Dios. Sí, en la parte ya interior, por eso es ad intra, el interior de Jesús, el interior del verdadero Dios. Habíamos conocido por afuerita nada más, el a extra, pero ahora es el ad intra, o sea, el interior de Jesús. Sí, Eva, ¿no te parece como que actualmente se están polarizando el bien y el mal? O sea, el mal está siendo mayor, hay más daño, ya hemos rebasado los límites de lo que es el mal. Y por otro lado, el conocer esta grandeza de la semejanza con Dios, de esa divinización que Dios quiere hacer en nosotros, pues es un extremo que nos eleva totalmente, mucho más allá de nuestra propia naturaleza humana. Sí, porque yo creo que Él, que es infinitamente sabio, sabe nuestra condición humana, nuestros límites y esta tendencia que tenemos al mal. Entonces Él va a hacer, ya no va a permitir más mal y no va a permitir que las almas se pierdan. Entonces Él en su infinita misericordia nos quiere dar este don por eso. Sí, mira, acabas de dar una clave, que ya no quiere que más almas se pierdan. Pues el motivo de nosotros, de esta redención que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, es que ninguna alma se pierda y llegue al conocimiento de la verdad, y la verdad es Dios mismo. Entonces, nuestro Señor quiere almas, y me llama mucho la atención que en las verdades nos va enseñando que Él podría pues tomar a todas las almas, pero que nos ha dado libertad. Entonces va respetando nuestra libertad. Y también otra cosa que me llama mucho la atención es que aún Él pudiendo hacer ese acercamiento como lo va haciendo con cada persona, quiere nuestra participación, quiere que seamos solidarios nosotros, los que ya lo vamos conociendo, con nuestros hermanos, y que pongamos nuestra nada, como nos repite en tantas ocasiones, para Él hacer su todo. Entonces pues yo me siento comprometida porque pues el ir conociendo un poco más de esta divinidad de Dios que nos quiere participar, pues nos compromete a difundir este regalo que Dios nos quiere dar, para que muchos más hermanos también tengan esta oportunidad de esta grandeza. Sí, y eso será en la medida también de nuestra vida de oración. En la medida en que nosotros oremos, también ayudará a que más almas tengan esta gracia, les llegue esta gracia del conocimiento de la verdad. Sí. Entonces, qué importante es la vida de oración.
Totalmente. Para que quede claro cómo podemos hacer una oración continua, pues aquí nuestro Señor nos dice, es tratar el alma de conversar conmigo. No nada más es nuestra boca, nuestro pensamiento, sino el alma. Entonces, ya sea dice con el corazón, tenemos que tener conocimiento de que esta comunicación con Dios la tenemos que hacer en nuestra intención de vida, querer su cercanía, querer la relación con Dios, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con nuestra mente, con la boca y con la intención. Yo creo que esto de la intención es básico. Sí, en alguna verdad le enseña de la recta intención nuestro Señor a Luisa, que simplemente con la intención podemos agradarle tanto, y también con una mala intención, una obra por muy grande, por muy bella que sea, con la simple intención echamos a perder aquellas obras. Entonces, pues podríamos empezar en nuestra vida de oración y ver realmente con qué intención hacemos nuestras oraciones, con qué intención vamos a misa, con qué intención comemos, o sea, cosas tan simples y tan sencillas en las que le podemos dar todo el honor y toda la gloria. A veces echamos a perder con la simple intención. Sí, pues hay que imitar a Jesús, que todo lo hace para la gloria del Padre y salvación de nosotros. Entonces, que ese sea un pensamiento que nos acompañe. Todo lo voy a hacer para la gloria del Padre. Para la gloria de Dios, para la salvación de las almas y la conversión de los pecadores, que esa era la intención de Jesús en cada uno de sus actos. Esa era la intención que Él ponía. Entonces, que también nosotros, esta vida de oración continua, en nuestro actuar vayamos haciendo verdaderamente esta intención de que sea para mayor gloria de nuestro Creador, que lo reconozcamos como nuestro Creador en toda la obra de la creación, en la redención, la santificación, que sea para la mayor gloria, para la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. De los pecadores, qué maravilla. Me platicaba una amiga que en una homilía el Padre dijo, ¿quién de ustedes le ha dicho a Jesús, te amo? Y que el esposo al salir de la misa le dice, ay no, yo nunca le he dicho a nuestro Señor, te amo. Y ella me decía, y en mi pensamiento lleno de alegría estaba todos los te amo que yo todo el día le quiero estar diciendo a nuestro Señor. Pues es una bonita manera de hacer oración, expresarle ese amor, ese agradecimiento, ese reconocimiento que merece por ser nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a quedarnos con este pensamiento y tenemos mucho que hacer, Eva, mucho que hacer, ¿verdad? Pero ya llevar una idea tan definida de que todo vuele a nuestro Dios a través del corazón de Jesús. Que todo sea para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, así Amén. Sí sea, así sea.